Bienvenidos a la presentación sobre el análisis forma-función. Las características morfológicas, la forma externa del contorno del objeto o de sus partes, son consecuencia de aspectos de uso funcionales, estructurales y tecnológicos. El frutero Babel de la ilustración es hecho por la empresa Cosiol y tiene tres platos que se insertan el uno en el otro para formar pisos. Su forma es consecuencia principalmente de dos factores, uno del uso, puesto que esto facilita el agarre y el armado, y el otro de las funciones, puesto que permite formar una torre y a su vez contener las frutas. En el análisis morfológico, el producto debe descomponerse en unidades significativas, partes principales o subsistemas, para establecer las formas básicas elementales desde el punto de vista geométrico. Algunas de las características a observar son la combinación de sólidos que lo configuran, las soluciones de transición, las relaciones proporcionales de cada parte y la estructura que las soporta. En el ejemplo tenemos una cafetera de Bialetti para hacer café expreso. En la base podemos notar que hay un contenedor de forma octogonal. En este contenedor se inserta el agua. Siguiendo del contenedor tenemos un embudo. En este embudo se deposita el café y es el encargado de mantenerlo encapsulado mientras el agua caliente pasa a través de él para obtener la tintura. Sobre el embudo tenemos el empaque y el segundo filtro. Ese filtro hace que el café permanezca dentro del embudo y se fuerza a pasar solamente la tinta del café a la parte superior, que es el contenedor principal, que va a tener como función pues precisamente contenerlo para poder depositarlo posteriormente en la taza de café. Y en este caso tendríamos la tapa que impide que el café se salga mientras es chorreado y tenemos el pico que facilita su depósito en la taza en la cual uno se la va a tomar. Pues puede notarse que hay una relación correspondiente entre las diferentes formas y las funciones que tienen que cumplir. Otra característica que se puede observar es la estructura que lo soporta. Esta puede ser portante, un chasis, con su revestimiento, que puede ser una carrocería, carcasa, piel, etc., o autoportante, como un monocasco. El chasis es la estructura que integra entre sí y sujeta los componentes de un sistema. El chasis de un automóvil es una estructura que integra el motor, el sistema mecánico, las llantas, la carrocería y los demás elementos necesarios para completar el producto. El revestimiento del chasis puede ser la carrocería, que corresponde al revestimiento que se sujeta a un chasis para cerrar o dar utilidad al sistema. En la ilustración tenemos en rojo el chasis y en azul la carrocería. La carrocería entonces corresponde, en el ejemplo, a las piezas que cubren el chasis, aquellas que forman la figura externa, que cumplen diferentes funciones. Una es brindarle cerramiento al automóvil, pero también protegen al usuario de las condiciones del medio y a su vez protegen a los componentes internos del automóvil para que no se degraden, no queden expuestos y de esta manera pueda aumentarse la vida útil del objeto, del aparato. La carcasa es el conjunto de piezas duras y resistentes que dan soporte, son internas o protegen, son externas a otras partes del equipo. En el ejemplo que tenemos a continuación, la carcasa corresponde a las piezas transparentes de los controles de este Nintendo Switch. La carcasa entonces está conteniendo todas esas placas con circuitos que pueden observarse desde fuera y también sirve como medio para que el usuario pueda tener una interacción directa con los controles. La piel es un revestimiento flexible, que es similar, por ejemplo, a las piezas de cuero que se utilizan sobre las marchas de un carro para permitir y facilitar su movimiento. El monocasco es una estructura autoportante, generalmente construida de una sola pieza. En la ilustración tenemos una carrocería. Se le considera carrocería porque está dando encerramiento. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, es un monocasco, debido a que está construida en una sola pieza, no está armada sobre un chasis. Distinguir la estructura formal implica diferenciar desde un punto de vista morfológico las partes significativas, señalando sus relaciones y en lo posible asociándolas a formas básicas elementales. Esto de distinguir las partes significativas puede resultar sencillo cuando el producto se puede desarmar en sus diferentes partes y componentes. Sin embargo, en otros casos, como el ejemplo de la ilustración, tenemos un producto que está completamente integrado que debe someterse al mismo tipo de análisis. Deben de separarse sus partes para poder comprender cuál es su función. En este caso podríamos describir a este exprimidor de cítricos como un objeto trípode de cuerpo predominantemente ovoidal y estriado. Corresponde a un diseño realizado por Philippe Starck, llamado el Jussi Salib.
Una recomendación es distinguir la forma y describirla de manera clara y breve, planteando sus características, por ejemplo, filar, lo cual quiere decir que es alargada, laminar o volumétrica, simple, complejo, etc. El nivel que se presenta en la fotografía tiene una forma predominantemente lineal, su longitud es predominante, por lo tanto es filar. También puede notarse que es de tendencia plana, no presenta un grosor notable en su configuración. Podemos utilizar entonces todas esas palabras como descriptores para poder dar una idea de cómo es la forma que configura cada pieza del objeto. Otro punto de vista es buscar una analogía con otras formas conocidas, abarcando tanto lo visual, la configuración, el color, el brillo, el estampado, etc., como lo táctil, la textura. La gorra de la ilustración está formada principalmente por una semiesfera, formada por secciones similares a los gajos de una naranja. En el punto de unión de las secciones tiene un botón circular y en su parte frontal una visera plana formada por una figura similar a la mitad de un círculo. Entonces puede notarse cómo se utilizan analogías para dar una descripción de la forma que sea entendible por terceras personas. También se puede distinguir la estructura formal desde un punto de vista de las partes significativas, señalando las relaciones proporcionales de cada parte y asociarlas a formas básicas elementales. La estructura de las figuras compuestas por legos se forma a través de unidades principalmente rectangulares, que cuentan con ensambles circulares macho en la parte superior y los correspondientes encajes hembra en su parte inferior. Se mantienen juntos gracias a la fuerza de fricción. Entonces podemos notar cuáles son esas partes significativas que mantienen unido a todo el sistema y pueden ser descritas de manera tal que se entienda cómo funciona. Se hace necesario dentro de este análisis el establecer el tipo de estructura, esto es indicar la manera en que los componentes del producto se mantienen unidos y soportan la manipulación realizando esquemas mediante bosquejos, planos, cortes, perspectivas, vistas, etc. El abridor de frascos que tenemos en la ilustración está construido en una sola pieza, por lo que se puede considerar como un monocasco. Sin embargo, integra un componente gris de silicón que aporta la fricción necesaria para poder abrir las tapas de los frascos, por lo que se puede clasificar también como un chasis. Entonces puede notarse que algunas veces resulta complejo clasificar la estructura porque podría presentar características de una o de otra clase. ¿Qué hace la diferencia? El punto de vista que está empleando el investigador para la clasificación. Con todo esto se puede determinar la relación forma-función. La importancia radica en que la función y la forma son dos cualidades de un producto íntimamente vinculadas, por lo que se debe analizar el conjunto de funciones que el producto debe cumplir para satisfacer los requerimientos, o sea, las necesidades o solicitudes que motivaron la creación del mismo. Este abridor cuenta con 4 hoyos, por así llamarlos, circulares, de diferente diámetro que encajan en la forma circular de la tapa, para varios entonces diámetros de tapa. Los hoyos están recubiertos de un material que genera una alta fricción, lo cual asegura la sujeción a la tapa y el traslado de la fuerza para poder abrirla. A partir de ello, entonces se tienen las especificaciones. Estas son la determinación, explicación o detalle de las características o cualidades que debe tener una cosa. Además del abordaje funcional, debe procurarse el desarrollo de un análisis de lo operativo, de su modo de uso, su relación con el usuario y con el entorno y el criterio de confort. Esto influye en el grado de aceptación o rechazo de un producto. Este proceso se realiza a través del análisis usuario-objeto que ya fue visto en la clase sobre análisis de uso. Espero hayan disfrutado la lección.